Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de regreso en Causa y Efecto, como lo comentábamos antes de ir al corte. Ya está con nosotros Víctor Coca, quien como cada viernes nos acompaña para platicar con sus colaboraciones de algunos temas importantes. Esta semana hubo movimiento en varios lugares, Puebla no fue la excepción, con motivo del centenario del nacimiento de Octavio Paz. El día miércoles en la Biblioteca Palafoxiana se presentó un libro relacionado con su obra, con su pensamiento, que se titula Itinerario Crítico y que se refiere es una compilación de textos políticos de Octavio Paz. Es una coedición que realiza el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Senado de la República, y el día miércoles por la tarde se presentó aquí en la Palafoxiana. Pues sin lugar a dudas, Octavio Paz, un tema muy relevante, un referente de lo que pasa con las letras, con la cultura, con la filosofía en México, Víctor. Gracias, Carlos. Buen día a toda la audiencia. Y definitivamente el hombre, Octavio Paz, dice mucho, pero ¿cuál es para nosotros, para mí, cuál es el tema principal ahí? ¿Qué Octavio Paz? ¿Cuál de los dos? ¿El político? Octavio Paz, el poeta, el premio Nobel. Son dos figuras diferentes. Entonces, lógicamente, se cumplen los 100 años de su nacimiento. Es una figura emblemática, el único premio Nobel que tiene nuestro país, un orgullo en la literatura, Octavio Paz. Pero en lo político, ¿con qué nos quedamos de Octavio Paz? El crítico, el gente cercano al poder. Él fue embajador 2 veces, estuvo en la India, el embajador estuvo en Francia. El momento en que se da esta situación del 68 de Tlatelolco, renuncia a la embajada. Se pone contra la decisión del gobierno que presidía en ese entonces Gustavo Díaz Ordaz, y se vuelve un crítico muy fuerte del gobierno en ese entonces. Pero después tiene un acercamiento muy fuerte con Carlos Salinas de Gortari y el grupo de Televisa. Recordarás que en ese entonces se hicieron algunos foros, coloquios, algún grupo importante de intelectuales participaron. Entre ellos estaba Mario Vargas Llosa, que venía también premio Nobel de Latinoamérica, que venía con esta posición literaria muy importante. Y Mario Vargas Llosa saca la frase aquella de la dictadura perfecta. Entonces, como una crítica muy señalada hacia el régimen del PRI. Entonces, esto irrita y molesta a Octavio Paz. ¿Por qué lo irritó? ¿Por qué lo molestó? ¿Por qué se dio esta separación? Entonces, en algunos textos que también se manejaban, entrevistas con Julio Scherer en Proceso, pues marcaba mucho también esa línea política que traía Octavio Paz y la cercanía con el gobierno. Entonces también en la crítica que se tenía políticamente con la izquierda, bueno, siempre señaló y marcó la pobreza de propuestas que tenía la izquierda, ¿no?, en el país, ¿no? Entonces hablaba de la expresión también de las dictaduras que se manejaban en Cuba, en Venezuela, en Rusia en ese entonces, en China, ¿no? Estaba marcando ahí algunos escenarios interesantes. Pero es una posición de Octavio Paz, esta situación de crítica como político, ¿no? Lógicamente, él estuvo ahí muy cercano al poder. Pero bueno, también tú que dices y platicas de la obra, de este contexto que se presenta en la Palafoxiana. Nosotros alguna vez estuvimos en una presentación todavía en vida
Entonces, él tenía un libro entre la piedra y la flor, muy interesante, un despertar del campo, ¿no? Cómo cambia. Era una crítica muy fuerte, ¿no? hacia todo el movimiento agrario que se estaba manejando. Entonces, esta crítica, esta obra literaria es muy, muy importante. Algo como comunicador, ustedes, compañeros, pues también era un libro que escribe, que era La libertad bajo palabra. Entonces marcaba mucho la comunicación. Realmente existe la libertad de expresión, no existe. Cómo están condicionando los movimientos y cómo es esta comunicación, estas estaciones de radio, estas ley de concesiones importantes que se están dando en la actualidad entre lo público y lo privado, lo comercial, los intereses que tienen este tipo de concesiones. Entonces pareciera que como nace el día lunes, se cumple el día 31 de marzo, se cumplen los 100 años, bueno, pues también termina con algo muy, muy presente, que es el día jueves. Ayer todos están los foros en el Senado, y hablando del mismo tema, ¿no? Entonces este tipo de obras, independientemente del laberinto de la soledad, que es ahora sí que la cereza del pastel de Octavio Paz. Es importante, muy importante, pero sí sentimos que tiene también ahí sus vertientes, ¿no? Muy diferentes en cuanto a lo que es la personalidad de este personaje muy, muy emblemático y lógicamente un orgullo para el país. Fíjate que en la presentación del libro que estamos comentando, Itinerario Crítico, de la Biblioteca Palafoxiana, uno de los que participaron fue el secretario ejecutivo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, embajador Lozoya, quien dijo dos cosas relevantes desde mi punto de vista, bueno, dos cosas que llamaron mi atención, ¿no? La primera, que Octavio Paz y él en distintas generaciones, pero los dos crecieron en Mixcoac, y que después en algunos trabajos, justamente con motivo del trabajo en el Servicio Exterior mexicano, que compartieron ambos, pues tuvieron ahí oportunidad de intercambiar opiniones y, pues bueno, algunas actividades, hacerlas de manera coordinada, ¿no? Y decía, Octavio Paz era muy fuerte en las discusiones, pero así como era fuerte en las discusiones, era muy fuerte en las amistades también. Entonces, como que Lozoya me da la impresión que puede ser de las personas poblanas o que están ahorita en Puebla, que pueden tener información valiosa de cómo era Octavio Paz como persona, más allá de lo que conocemos en sus escritos políticos y no políticos, que por supuesto son muy relevantes, ¿no, Víctor? Y que nos dan una idea de quién era. Y como dices tú también, y lo dices con mucho tino, no fue un Octavio Paz, digamos, plano, sino que tenía, ¿cómo llamarle? Tuvo sus vertientes, tuvo sus momentos, sus quiebres, y eso se refleja también en sus obras, ¿no? Sí, vaya, acá lo que llama la atención es lo último que en sus participaciones tuvo con la cercanía con el poder. Entonces, bueno, lógicamente, Salinas de Gortari es un presidente de la República en ese entonces, tenía todo un alineamiento político. Entonces, a través de él se pretendía tener un control, un alineamiento de todos estos intelectuales. Entonces, pues ahí mete a Carlos Monsiváis, mete a Rulfo, mete a muchísimos personajes, Elena Poniatowska está también. Entonces hay muchos que no quisieron entrar al tema, ¿no? O sea, lo dejaron solo en esta vertiente de esta aventura política, en donde nosotros decíamos, bueno, era o no, era parte del sistema o no era parte del sistema, llegó a serlo o no llegó a serlo. Entonces, todo el contexto que tenía de todos los privilegios a través del Fondo de Cultura Económica también era importante, ¿no? Yo digo, también dime qué personaje en este sector muy especial, muy cerrado, que es los intelectuales, pues han tenido
este tipo de cargos, ¿no? Independientemente de los premios, ¿no? Los premios, yo como tuvo el premio de Cervantes, tuvo el premio de Asturias, muchísimos premios importantes internacionales. Entonces, es un orgullo, por supuesto, nacional, ¿no? Pero bueno, como dicen, ¿no? Hay algunos detallitos que se definen, ¿no? Y lógicamente sí sentimos que hay ahorita interés, mucho interés en capitalizar todo este proyecto político que trae y lo quieren politizar, lo quieren manejar mucho. Por eso como que lo están cacareando mucho, ¿no? La televisora, ¿no? Así es. Yo veo eso, ¿no? Se la pasó desde el sábado, domingo, lunes, martes, todo hasta la fecha, ¿no? En este aniversario, ¿no? Como sintiéndose propiedad del mismo premio Nobel. Pues muy interesante estos festejos con motivo del centenario de Octavio Paz. Seguramente continuarán todavía durante, cuando menos, este mes de abril, todavía varias actividades en torno a esta fecha. Y bueno, pues importante también hacer esta referencia aquí en este espacio contigo, Víctor. Y tenemos también pues comentarios de otros temas que están ahorita en el candelero político nacional, mi Víctor. Y ahí inicia la semana. ¿Cómo ves los temas? Pues interesantes. ¿Qué es lo que está ahorita sucediendo? Bueno, nace el INE. Ayer ya lo aprueban en el Congreso de la Unión, se aprueba la conformación del Instituto Nacional Electoral. Finalmente se da este nacimiento de este Instituto Nacional Electoral, se ponen de acuerdo los partidos políticos. En el caso del Partido del Trabajo se mantuvieron, se abstuvieron, ahí se dividió MC y PRD, pero de ahí fuera todos, ¿no? Todos se pusieron de acuerdo. Llama la atención, ¿no? Son 11 consejeros, ¿no? 11 consejeros, el presidente tomó posesión ayer, le dan y hoy los otros 11. Los otros 10. Los otros 10, cierto. Y así se terminó con 4. No se pudieron poner de acuerdo durante muchísimo tiempo y termina con 4. Bueno. Así es. Pues estaremos muy pendientes. Víctor, llegamos a la parte final de esta emisión de Causa y Efecto. Como decía, dejamos temas en el tintero, temas pendientes. El próximo viernes esperamos contar nuevamente con tu compañía y poder seguir platicando de estos y otros temas que seguramente surgirán en la semana. Gracias, Carlos. Un saludo a todos los amigos. Gracias, Víctor. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Así llegamos a la parte final de Causa y Efecto, el noticiario de Corporación Inmanente. Le invito a que no se despegue de las señales de sabersinfin.com y corporacioninmanente.com.mx. En unos minutos inicia Voces y Sentimientos de Puebla. No se vayan, le esperamos con mucho gusto. Gracias. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.